Hola, bienvenidos a How to Mom. En este video quiero hablar de un tema que yo sé que para muchos papás, muchas mamás, es un tema de terror y pánico, pues la idea de este video es hacerles un proceso más fácil, el cómo decidir en qué jardín infantil meter a sus hijos. Y les digo que es de terror y pánico porque lo viví de primera mano. Fue tan estricto mi criterio de búsqueda y yo tenía algo tan específico en la mente que decidí que era el momento de ponerle el acelerador a un proyecto que tenía hace mucho tiempo y era abrir un jardín infantil, porque no encontraba un lugar en el que le dieran a Tiago la educación que yo me soñaba. Pero como sé que eso no es el sueño de todos y no todos quieren abrir un jardín infantil, entonces pues quiero darles algunos tips que les van a ayudar en ese proceso de cómo elegir un jardín. El primer tip, y creo que es como el más importante de todos, es que confíen en su intuición como familia, confíen en su intuición como mamás, como papás o como familia, porque en definitiva el jardín infantil y la familia hacen equipo. Y ustedes no hacen equipo con cualquier persona, ustedes hacen equipo con alguien con el que sienten feeling, con el que tienen química, con el que se llevan bien, que definitivamente los complementa. Si ustedes no sienten eso con un jardín infantil, absténganse de meter a su hijo en ese jardín, porque ustedes necesitan a alguien que sea su coequipero, con el que ustedes se sientan muy cómodos. Entonces confíen en su intuición, no en lo que le diga el vecino, no en lo que le diga todo el mundo con respecto a cuál es el mejor jardín que hay, porque el mejor jardín depende de lo que usted está buscando y hay muchos mejores jardines. Sea consciente que su intuición es lo más valioso. Lo primero que les propongo hacer es que hagan una lista de las cosas que para ustedes son innegociables. Entonces yo me puse la tarea de hacer mi lista, cuál sería con Tiago. Lo primero que yo haría sería buscar un colegio que quede cerca de mi casa. Yo sufrí cuando era pequeña tener que levantarme a las 5 de la mañana y salir a las 5:40 cuando todavía era de noche para ir al colegio, y la verdad no fue una experiencia divertida, así que no quiero que Tiago la repita. Lo segundo, de mi lista, ¿no? Estos son mi lista, ustedes hagan su lista. Lleven un proceso educativo en el que los niños sean valorados como seres pensantes, sean valorados como seres humanos, como interlocutores valiosos, y eso implica también lo tercero, que es que incorporen elementos de crianza respetuosa y disciplina positiva para que pues haya un continuo entre la casa y el colegio. Lo siguiente es que trabajen en grupos pequeños. Cuando los niños o los jardines tienen grupos muy grandes, primero no hay un proceso personalizado educativo, los niños tienen pocas oportunidades de hablar, de expresarse, en realidad no se tienen muy en cuenta sus intereses, y lo otro es muy pragmático, y es cuando hay grupos muy grandes en un jardín infantil, pues hay muchos contagios de virus. Es inevitable que los niños no se contagien de virus cuando entran al jardín, nada que hacer ahí, es cuando terminan de vacunarse de verdad. Pero en realidad cuando hay grupos muy grandes, pues es mucho más probable que los niños cojan muchos virus y pues en realidad no van a poder disfrutar el jardín. Hagan su lista de innegociables. Luego de eso, hagan una lista de las cosas que ustedes quisieran, pero que pueden negociar. Por ejemplo, para mí, que no tengan agenda, que lleven todo en una app. Eso para mí es importante, pero negociable. Que tengan uniforme, no porque quiero que todos sean iguales y demás, sino porque es práctico, pero para mí es importante pero negociable. Hagan su propia lista de cosas que son importantes pero que son negociables, porque en el momento de elegir entre dos jardines que están empatados, les van a sumar o les van a restar puntos. Esas dos primeras listas con las que ustedes van a ir en mano y van a empezar a pedir citas en los jardines, en los que por favor tengan en cuenta que sean jardines que dejen que ustedes vayan y los visiten, entren y vean qué es lo que está pasando. Cuando vayan a un jardín, miren sí o sí la seguridad del lugar, y no solamente que sea seguro físicamente, que es súper importante, obviamente que ustedes vean que no hay riesgos inminentes de que algo pase con su hijo, sino también que sea seguro afectivamente, que ustedes como personas, como papás, se sientan seguros emocionalmente, se sientan contenidos, que sea un ambiente amoroso, que sea un ambiente afectivo, que las profesoras, la directora o las personas que están dentro de esa comunidad educativa sean personas sonrientes, sean personas abiertas, que usted vea que son accesibles, porque eso también es parte de la seguridad que se le da al niño cuando entra al colegio, ¿no? Que sea afectivo, que sea afectuoso, que sea un ambiente seguro física y emocionalmente. Pregunta sobre la formación de las profesoras. Es importante que las profesoras tengan una formación relacionada con los niños, que sean licenciadas o en su caso técnicas si son las auxiliares, o que de verdad tengan una formación, y esto es muy importante porque los niños pasan un gran porcentaje de su día con esas personas, y no solamente deben saber tratarlos, sino que deben saber específicamente de desarrollo de los niños. Ustedes no solo van a saber que esas profes, esas auxiliares o quienes los rodeen les están promoviendo y les están planificando actividades que van a impulsar su desarrollo, que van a impulsar sus talentos, sino que también van a darse cuenta de banderitas rojas en el proceso de desarrollo. Van a saber si hay algo que no está tan bien y cuándo decirles que algo no está tan bien, ¿no? Cuando realmente hay evidencia, no como hay algo que no está pasando como con todos los niños, igual a los 2 años tu hijo no sabe hacer tal cosa, sino cuando realmente es una banderita roja.
Si ustedes en casa, como yo, siguen un proceso de crianza respetuosa, disciplina positiva, creo que hay una lista de cosas que también deberían considerar. Lo primero, no les pidan cosas específicas del desarrollo de los niños. ¿A qué me refiero? Ay, ya dejó el pañal, si no, lo que pasa es que no recibimos niños con pañal. Que si ya habla, que si ya sube o baja escaleras, que si corre, que si salta en un solo pie. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no están respetando la singularidad de los niños, sino que esperan que todos los niños a una edad lleguen a unos hitos específicos del desarrollo, lo cual está probado científicamente no sucede. Eso es lo primero que les muestra que no es necesariamente respetuoso con el proceso de cada niño. La forma en la que manejan las situaciones de comportamiento no deseado. Entonces ustedes pregunten, bueno, ¿y tú qué haces cuando, por ejemplo, un niño muerde a otro? Si les dicen como time out, huyan. O si les dicen como no, pues les regañamos o les ponemos un poquito aparte para que se calmen, o los mandamos a un rincón para que ellos se autorregulen, o los sentamos en la sillita de la calma. Amigos, los niños pequeños no se autorregulan. Ellos necesitan estrategias de corregulación o heterorregulación en la que el adulto les empieza a enseñar estrategias a través de las cuales ellos pueden empezar a manejar sus emociones. Y no solo las emociones que están asociadas a comportamientos que nosotros consideramos como no deseados, sino también cuando están demasiado emocionados, que están en ese éxtasis, también hay que aprender a regular las emociones. Y eso no lo hacen ellos solos. Ustedes tienen que buscar que ellos les respondan con un proceso y ustedes pregunten cuál es el protocolo o el proceso que siguen, porque les deben decir paso a paso qué es lo que hacen en esa situación. Si es algo que usted haría en casa, pues entonces este es un buen lugar. Si no, no necesariamente. Usted pregunte cómo trabajan en el día a día, cuáles son las rutinas y demás. Si pasan demasiado tiempo sentados en las sillas, si pasan demasiado tiempo trabajando en gran grupo, eso también quiere decir que no son respetuosos de la singularidad, de la individualidad, que no los valoran, que los niños no son tan escuchados. Entonces pregunten si trabajan en pequeños grupos, si ellos tienen espacio para hablar entre ellos o para trabajar cooperativamente entre ellos, o cómo hacen para que los intereses de cada niño sean valorados. Pregunten cómo trabajan en la autonomía. En gran medida, la crianza respetuosa, la disciplina positiva y todas estas nuevas corrientes pedagógicas y de crianza quieren promover que los niños sean autónomos. Y no es la autonomía de, ay, me quito la chaqueta y me pongo la chaqueta, sino la autonomía de cómo yo empiezo a tomar decisiones sobre mi propia vida, obviamente dentro de unos límites muy claros, determinados pues por un adulto que le da la seguridad de tomar esas decisiones. Obviamente la autonomía no va a ser, ay, les dejamos elegir si comer o no. Pues no, eso no me habla bien del lugar. Les dejamos elegir por dónde pueden empezar a comer. Les dejamos manifestar cuando algo les parece rico o cuando no les parece rico sobre la base de una serie de criterios específicos. Eso es fomentar la autonomía. Y pregunten sobre el proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico debería hablarles del desarrollo del pensamiento, porque sí, nosotros pensamos y empezamos a desarrollar nuestro pensamiento desde la primera infancia. Debería enfocarse en el pensamiento, en la empatía, en la compasión y en la cooperación. Todos esos son valores, son principios, son disposiciones a la acción que deberíamos estar desarrollando desde que somos pequeños, y es lo que nosotros buscamos cuando estamos implementando pautas de crianza respetuosa en nuestro hogar. Pues espero que esta serie de tips les sea útil para elegir el jardín infantil para sus hijos y que encuentren uno con el que se sientan identificados y con el que se sientan felices de hacer equipo para acompañar a sus hijos en este proceso que empieza.